Hay conciencias por ahí que son muy reales, muy sabias y muy antiguas que residen dentro de la misma unidad singular. Y mi deseo más estricto en este mundo es disfrutar de lo que tengo aquí. Y en algún momento, espero volver y ver el resto de las cosas que nunca llegué a Ragnar Arexen aquí, como pueden ver la llamada de Odin, esa es mi otra cosa. Pero me pidieron que transmitiera mi historia, ya sabes, lo que sucedió. Lo que me sucedió durante un tipo interesante de experiencia cercana a la muerte poco común. Fue un día interesante, seguro. Había estado fuera la mayor parte del día con un buen amigo mío. Vivíamos en Alemania en ese momento. Mi padrastro estaba en el ejército, así que mi amigo y yo habíamos estado pasando el rato en el pequeño bar local que estaba junto a su casa y es Alemania, así que ves más. El mostrador, puedes pedir una cerveza y no es gran cosa. Así que habíamos tomado un par de cervezas, nadie estaba borracho. Cuando, no sé, 11, algo así, decidimos que era hora de irnos a casa. Comenzamos a caminar de regreso hacia su casa. Y es un área muy rural, por lo que hay muchas calles abiertas, no muchas calles, no hay alumbrado público. Pero habíamos salido de la carretera y estábamos caminando por este campo para tomar un atajo de regreso a su casa, supongo. Y sentí que algo cedía un poco debajo de mí por un segundo y escuché un crujido audible. Y muy rápidamente me di cuenta de que no estaba caminando a través de un campo, estaba caminando a través de un arroyo de algún tipo. Estaba caminando sobre hielo. Me detuve de inmediato e inmediatamente comencé a pensar, ¿cómo ajusto mi cuerpo y extiendo mi peso y tal vez evitar hundirme porque no sabía qué tan profundo era? Y tan pronto como comencé a tener ese pensamiento, estaba bajo el hielo. Mirando hacia atrás, fueron 30 segundos de terror. Realmente no tuve tiempo de respirar o prepararme para lo que estaba a punto de suceder. Estaba allí y era bastante profundo y sentí que el flujo del agua me arrastraba un poco y no podía ver nada. Estaba oscuro como puede estar en la Alemania rural. Y yo estaba debajo del hielo con una capa de nieve encima de ese hielo. Hubo, no sé, 1520, 25 segundos de lucha tal vez, antes de que mi cuerpo me diera cuenta de que mi cuerpo me iba a obligar a intentar respirar en algún momento. Y fue entonces cuando mi cuerpo me obligó a intentar respirar. Y tomé 2 bocados de agua sucia del arroyo. Fue bastante asqueroso. Y no pasó mucho tiempo después de eso, quiero decir, en 2 o 3 segundos que estaba completamente inconsciente. Y aquí es donde las cosas despegaron en un lugar realmente extraño para mí, porque solo puedo describir lo que sucedió en esta experiencia en términos metafóricos. No hay forma de decirte, vi esto, sentí esto, experimenté esto. Esta cosa me conmovió. Nada de eso fue posible porque no tenía ojos y no tenía oídos, y no tenía nariz, y no tenía boca, y no tenía ninguna de mis terminaciones nerviosas. Así que quiero comenzar todo esto diciendo que esta experiencia no fue visual y no fue física de ninguna manera. Simplemente estaba cambiando de un plano de existencia a otro. Con la continuidad de la conciencia, que fue asombrosa. Estaba más fascinado que cualquier otra cosa en ese momento. No tenía miedo, en absoluto. Después de tener el pulmón lleno de agua, ya no tenía miedo. Así que para dar la metáfora que he dado 1.000.000 de veces, fue como si la luz se apagara y en todas las direcciones a mi alrededor. 360 grados, en todos los sentidos, simplemente no había nada. Y luego fue como si la luz se encendiera. Y fue entonces cuando me inundaron absolutamente con más información de la que es posible que alguien procese al mismo tiempo. Fue abrumador. Se sentía como si, y no sé si este es el caso o no, pero seguro que se sentía como si estuviera experimentando todo lo que había sucedido. Todo lo que sucederá, todo al mismo tiempo. Cada pensamiento, cada ser humano había tenido alguna vez, cada pequeño movimiento de un dedo, todo era simultáneamente simplemente inundando más allá de mí y dentro de mí y a través de mí y a mi alrededor. Y tuve esta sensación en el momento de que todo esto está bien, esto aún no tiene sentido. Pero sé que lo hará en un segundo. Y un aspecto interesante aquí es que pasé una enorme cantidad de tiempo en este estado, lo que se sintió como horas. Y estuvo bien. Estaba en paz porque había regresado a cualquiera que fuera la fuente, supongo que cuando comencé a sentirme, oh, ya casi estoy allí.
Voy a conseguirlo, y siento que este era yo a punto de desprenderme del cuerpo. Escuché una voz que decía, todavía no, y salí instantáneamente de ese estado. En la parte superior del hielo ahora y vomitando agua de arroyo por todas partes. La parte loca de esto fue que el acto de salir y el acto de despertar fueron mucho peores que la experiencia que tuve mientras estaba en ese lugar, cualquiera que fuera ese lugar. Casi me sentí como si estuviera un poco decepcionado, pero solo porque mi curiosidad se había apoderado de mí al haber experimentado lo que creo que es algo así como la definición de la eternidad, que es todas las cosas a la vez. Y mi amigo aparentemente se había dado cuenta de que no podía sacarme de debajo del hielo, y ni siquiera estaba seguro de dónde estaba. Estaba raspando la nieve, tratando de ver si podía obtener algún tipo de captura visual de dónde estaba. Y eso aparentemente casi exactamente el momento adecuado. Vio un automóvil conduciendo y corrió hacia la carretera donde venía el automóvil. Y esa persona resultó ser un paramédico. Podemos leer en eso sea lo que sea que corramos o leamos en él. Supongo que alguien llegó exactamente en el momento adecuado, y entre los dos, habían golpeado a través del hielo y pateado a través del hielo y me sacaron. La parte más salvaje de toda esta experiencia es que me llevaron al hospital. Estuve en el hospital durante 1 hora. Mi temperatura corporal había vuelto completamente a la normalidad. No tuve ramificaciones a largo plazo, al menos que yo sepa. Físicamente de esta experiencia. Sin pérdida cognitiva, sin pérdida de la función cerebral. Estaba bien. Había vuelto completamente a la normalidad. Y los médicos quedaron impresionados. Esto no tiene ningún sentido. O en su acento alemán, esto no tiene ningún sentido. Pero fue divertido. Fue una experiencia interesante tener a todas estas personas a mi alrededor. No sé cómo estás vivo en este momento, y mucho menos saludable. Y pasé los siguientes días lidiando con algo de líquido en mis pulmones y todavía tosiendo algunas cosas. Eso no fue muy divertido. Pero físicamente, estaba bien. Y la mayor conclusión que obtuve de toda esta experiencia, es que esto va en contra de lo que mucha gente ha dicho sobre sus experiencias cercanas a la muerte. Y no quiero descartar lo que nadie más ha experimentado en su viaje, pero esto lo hizo por mí. Casi me restó algo de espiritualidad. Fue, eso es lo que es. Fresco. Una cosa menos en la que pensar, una cosa menos de la que preocuparme, una cosa menos para procesar. Cuando llegue mi momento, ahí es donde voy. Y ya he estado tan cerca de eso que me sentí cómodo estando allí. Así que ya no le tengo miedo en absoluto, ni siquiera un poco. Pero me ha inspirado a tener más compasión y más comprensión de otras personas. De hecho, esa es una de las cosas que traje conmigo. Y esa es una de las otras preguntas que recibo mucho, ¿qué cambió? Creo que lo más importante que cambió para mí fue mi concepto del tiempo. Creo que todos hemos experimentado la vida como esta línea, esta progresión lineal de un tiempo a otro, y eso es solo una cosa finita. Bueno, mi viaje a lo que sea que esto me dice que el tiempo no es lineal en absoluto. Es solo como nos vemos obligados a percibirlo dentro de estos cuerpos. Es una experiencia diferente de lo que puedo reunir para lo que sea que nuestra conciencia real sea en realidad. Algo para que aprendamos o simplemente experimentemos las cosas de manera diferente a como lo haríamos en nuestro estado real natural. Fuera de estos cuerpos. Ahora veo el tiempo como un globo, como una esfera, como si el tiempo simplemente lo hiciera. La distancia ya no existe porque lo único que separa dos puntos, la única distancia entre dos puntos es el tiempo que se tarda en llegar de un punto a otro. Así que en ausencia de tiempo, la distancia ya no importa. En ausencia de distancia, todas las limitaciones han desaparecido. Puedes conocer a cualquiera, puedes interactuar con cualquiera, puedes experimentar lo que quieras experimentar. Y creo que una de las cosas más importantes que puedo imaginar sobre esto es que me di cuenta de lo pequeña que es nuestra pequeña casa. No solo nuestros cuerpos, sino este planeta. En ausencia de distancia, tuve la sensación de que podría estar al otro lado del universo con el pensamiento de que no se tendría que haber tomado ninguna acción. Y eso realmente identificó exactamente cuán pequeños y sin importancia al final del día, la mayoría de nosotros realmente somos. Y me inspiró el deseo de vivir mi vida y disfrutarla. Y ayudar a otras personas en la medida en que pueda disfrutar de sus vidas y dar a la gente una sensación de paz.
en la medida en que pueda sobre lo que sea el más allá. Porque sé que mi experiencia estaba alterando en la medida en que siento que entendí que este es un estado completamente diferente. Ni siquiera se parece a lo que sea, pero sigo siendo yo. Y soy parte de algo mucho más grande y solo soy una pequeña parte, una parte de algo mucho más grande. Donde todo se comparte entre todos simultáneamente a lo largo de toda la historia. Y cuando digo todos, no solo estoy hablando de personas. Al menos como los conocemos actualmente. Hay conciencias por ahí que son muy reales, muy sabias, muy antiguas, que residen dentro de la misma unidad singular. Y mi deseo más estricto en este mundo es disfrutar de lo que tengo aquí. Y en algún momento espero volver y ver el resto de las cosas a las que nunca llegué cuando llegue ese momento, y espero que no sea pronto para mí ni para ninguno de ustedes. Esta vida vale la pena vivirla. Elegimos estar aquí en mi opinión. Queremos estar aquí, en mi opinión. Otro aparte y perdóname, he tenido muchas personas que se han acercado a mí. A través de otros canales con los que he tenido esta discusión, y parece que hay mucha gente por ahí que ve este tipo de contenido principalmente para tener una sensación de paz, sobre seguir adelante porque están pensando en seguir adelante intencionalmente. Y quiero rogarles que no lo hagan porque ese no es su propósito. Si estás viendo esto, si estás viendo algo de eso y te hace sentir un poco mejor acerca de hacia dónde te diriges cuando llegue el momento. Fresco. Pero nunca pongas el número de la línea directa de suicidio en este video porque aquí es donde debes estar. Porque hay muchos de nosotros aquí que te amamos y te respetamos y te protegeremos si tenemos que hacerlo. Así que supongo que esa es toda mi historia.